Hemos estado en esa primera carta de Pablo a Timoteo, hemos estado mirando bajo el lema pelea la buena batalla, el pensamiento que realmente rige en toda esta carta. Y como hemos visto, realmente la carta tiene esos tres hilos que Pablo va pues enlazando a lo largo de la carta. Tenemos el peligro de los falsos maestros, que volveremos a hablar más de falsos maestros en esta carta. Tenemos esas palabras muy personales para Timoteo que vemos a lo largo del libro. Y luego tenemos el tema de cómo ha de llevarse esa congregación, que como por ejemplo hemos visto la semana pasada y la anterior. Bueno, hoy estamos en el capítulo 3, al final del capítulo 3, y nos encontramos una vez más con un pasaje que tiene que ver con esas palabras personales para Timoteo. Una vez más, vemos palabras como, por ejemplo, te escribo a ti. Pablo, eso es muy personal cuando habla con Timoteo aquí. Pero es un pasaje sumamente interesante porque el 3.16 contiene una poesía que realmente forma el centro del libro. O sea, en el capítulo 1 termina con esas palabras, esa doxología, lo llamamos así porque dice, gloria al rey, dice, el rey inmortal, y termina, y Pablo dice, amén. Fíjate, en el capítulo 1 ya dice amén, y algunos piensan que ha terminado, pero no ha terminado. Es solo el comienzo. Al final, en el capítulo 6, vuelve a hacer algo parecido. Habla del rey que tiene inmortalidad y vuelve a decir amén. Y luego después tenemos unos versículos más y luego termina el libro y dice amén, y ese sí que es el amén final. Termina el libro con amén. Pero un poco tenemos esto como, no sé, como fines de estantería, ¿no? Un poco empieza dando gloria a Dios, al Rey inmortal, y termina también haciendo esto, y en medio tenemos un himno, una poesía. Entonces quería mirar esta sección hoy, que realmente digo que es como un himno porque de la forma que está estructurada, parece que incluso posiblemente en la iglesia primitiva se cantaba esto. Igual era un himno, igual que nosotros tenemos nuestros himnos que cantamos, igual lo que tenemos aquí en el capítulo 3 de Timoteo es un himno que cantaba la iglesia. Así que es sumamente interesante mirar lo que cantaban, y ya que no tenemos la música que cantaban, pues por lo menos ver el contenido de lo que cantaban. Bien, rápidamente, para entrar en este himno, hablamos un poco de la situación de Pablo. Pablo aquí expresa su deseo. ¿Cuál es su deseo? Su deseo es ir y estar personalmente en Éfeso con Timoteo. Ese es su deseo. Pero Pablo habla de lo que es su provisión por si acaso, porque es posible que Pablo no llegue a ir a Éfeso. Pablo no sabe lo que va a pasar. En estos momentos no es tanto el peligro por su vida. Recordáis que ha estado en la cárcel en Roma, ha salido libre después de 2 años en la cárcel en Roma, y según entendemos su propósito era ir a España, y según las fuentes históricas nos dice que efectivamente Pablo vino a España a predicar el Evangelio. Ahora, Pablo ha vuelto a Éfeso, ha dejado a Timoteo en Éfeso y ha viajado hacia otro sitio y quiere volver, pero él sabe que igual hay otras cosas que son prioridades mayores y a lo mejor no llega a volver a estar con Timoteo. Así que, ¿qué hace? Pues escribe, deja constancia de lo más importante que quería decirle en cuanto a los falsos maestros, en cuanto al orden en la congregación, y por lo menos si Pablo no logra ir hasta Éfeso donde está Timoteo, ahí está la palabra. Vamos avanzando mucho y muy rápido hoy. Estamos ya en el punto 2. El mensaje de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo quiere comunicar? Pablo dice, quiero decirte cómo debes conducirte. Ahora, es interesante esta frase, ¿no?
cómo has de conducirte en la casa de Dios. Obviamente, no estamos hablando de conducir un coche, eso lo sabíamos, ¿no? Esa palabra conducirse, he visto otras traducciones que dicen comportarse. Y por eso digo, la actividad cristiana. O sea, Pablo ha estado corrigiendo errores en la iglesia, errores de temas de liderazgo, problemas de falsos maestros, y un poco ha estado enfocado en la parte negativa, lo que no se debe hacer en la iglesia. Y Pablo dice, pero un momento, antes de avanzar mucho, quiero enfatizar que mi propósito no solamente es decir, no hagas eso, no hagas lo otro, cuidado con esto. Mi pensamiento también es llegar a hablar de, pero ¿cuál es el propósito del cristiano? ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo nosotros? Y por lo tanto, tenemos ese pensamiento. Pablo deja constancia para decir, mi propósito principal es que sepas conducirte o comportarte en cuanto a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Así que Pablo dice, en esta iglesia, que curiosamente aquí llama la casa del Dios viviente, o la iglesia del Dios viviente, luego primeramente lo llama la casa de Dios. Estas imágenes son interesantes para mí. ¿Qué es la iglesia? Hablamos de esto, ¿recordáis? Que hablamos de qué es la iglesia. La iglesia dijimos que no es sencillamente un lugar social donde vamos para quedar con gente maja. La iglesia no es sencillamente una cosa religiosa donde, bueno, hay que ir por lo menos una vez a la semana porque si no vas, luego después te pasan cosas malas. Ese no es el pensamiento. Dijimos que la iglesia es la congregación de los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero es interesante, Pablo tiene varios nombres para la iglesia. La iglesia del Dios viviente, primeramente es interesante recordar que la iglesia pertenece al Dios viviente. O sea, nosotros venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, pero nosotros pertenecemos al Dios viviente. A veces perdemos un poco el norte y a veces empezamos a pensar que la iglesia es mía. Y dices, sí, sí, hay pastores que hablan así. Bueno, cuidado, no solamente es un fallo de pastores. Y digo que es un fallo porque esta iglesia no es mía ni es nuestra. O sea, la iglesia pertenece al Dios viviente. Nosotros todos somos esa iglesia, pero todos pertenecemos a Dios. Pero no solamente es un fallo de pastores, también es un fallo de miembros de la iglesia que empiezan a decir, oye, esta iglesia es mía, yo doy mis ofrendas, esa iglesia es mía, nadie me va a sacar de esta iglesia. Bueno, espero que nadie intente sacar a nadie de la iglesia. Eso no es el propósito de la iglesia. Pero cuidado, la iglesia no es nuestra en el sentido de que me pertenece y yo aquí mando. El que tiene que mandar en la iglesia es Cristo. Es Dios el que tiene que mandar en la iglesia. Pero noto que lo llama la casa de Dios. En 1 de Pedro tenemos una imagen parecida. Nos habla de que Dios nos va edificando como piedras vivas y nos habla aquí de una casa. Pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la casa de Dios, porque fácilmente podemos empezar a pensar en estas paredes, a la casa de Dios, como un lugar físico. Noté que también había traducciones de la Biblia que ponían la familia de Dios, porque aquí seguimos usando el lenguaje de la misma manera, ¿no? Hablamos de, sí, ayer estuve en la casa. Bueno, en la casa. Igual no estamos sencillamente refiriéndonos a lo que es la estructura de una casa, sino estamos hablando de la familia, estar reunidos con la familia. Hay un grupo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Casa, y esa es la familia de Maribel. Es un grupo muy grande y se llama La Casa. Pero no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la familia.
Y creo que aquí tenemos un pensamiento parecido. Que Pablo aquí, hablando de la iglesia, lo llama la casa de Dios, pero qué bonito ese pensamiento de que estamos hablando de la familia de Dios. Los que somos hijos e hijas de Dios, somos la casa de Dios. También tiene otra frase que me llama la atención, la columna y baluarte de la verdad. ¿Sabéis lo que es un baluarte? Primera pregunta. Baluarte es una palabra de estas que es bonita, ¿verdad? Pero luego después, ¿quién usa esa palabra en el día a día? Bueno, según entiendo, según he leído yo, ahora si estoy equivocado me corregís, es en la muralla de la ciudad en la antigüedad, el baluarte era como una parte que salía, que permitía cuidar y proteger el muro de la ciudad. Entonces igual hemos visto una cosa así, e igual para nosotros, igual pensamos en una torre, que también podría ser, pero es esta imagen. No es exactamente lo que quiere decir Pablo aquí en ese pasaje, por cierto. Cuando él habla de la columna, eso es más fácil. Una columna todos sabemos. ¿El propósito de la columna cuál es? ¿Por qué tenemos una columna aquí en medio? Nos da estabilidad, nos da apoya, ¿vale? No podemos llegar aquí y decir, qué pena que el local tenga un pilar ahí en medio, vamos a quitar el pilar. Si quitamos el pilar, igual no queréis venir a la iglesia porque igual algún día aparecen los vecinos aquí abajo en la iglesia si empezamos a quitar un pilar. Si el arquitecto ha puesto un pilar, por algo será. Bueno, ese pensamiento de que la iglesia es la columna, lo que da fuerza. Por cierto, hay otros pasajes en Gálatas 2:9, comenta que los apóstoles eran la columna, como eran pues los puntos de apoyo, eran alguien muy importante en la iglesia. Pero aquí tenemos un pensamiento no de los apóstoles o algo así, tenemos un pensamiento que la iglesia misma es la columna de la verdad, es lo que apoya la verdad. Y luego esa palabra baluarte tiene que ver con un fundamento, una base que da estabilidad. Ese pensamiento que la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es resaltar y mantener la verdad. Es curioso, estamos en un momento en la historia en que nos quieren cambiar las verdades. Es posmoderno. Ya eso de verdades absolutas, eso es una cosa del pasado. Todo es cambiante. Recuerdo un alumno que me dijo, una vez me dijo, pero quiero saber cuál es la correcta. Y luego él me dijo, bueno, la correcta no, porque nunca se puede decir que una cosa es correcta. Y lo curioso es que en su frase de decir, nunca se puede decir que algo es correcto, está diciendo que hay algo que es correcto, que nunca puedes decir que algo es correcto. O sea, el mismo pensamiento, pues deshace lo que él me ha dicho. Bueno, ese pensamiento de que hoy en día no hay nada que es verdad. Todo depende de la persona y de la situación. Lo que hace poco tiempo nos parecía evidente, que hay verdades que todos los seres humanos vienen o como hombres o como mujeres. Nos lo han cambiado ahora. Y dicen, no, 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 no. Hay hombres, hay mujeres y hay hombres y mujeres y ese pensamiento de que todo es fluctuante, todo cambia. Pues la iglesia es la columna, es la base de la verdad. Es que hay una cosa en este mundo, Dios ha dejado una institución en este mundo que debería mantener la verdad que realmente existe en este mundo. Pero cuidado, no estoy hablando ni de la gravedad, ni tampoco sencillamente de la ideología de género. Pablo va a algo más allá. ¿Cuál es la verdad que realmente forma esa base para la iglesia? Pues vamos a avanzar y llegamos al versículo 16. Pablo introduce el versículo 16 con estas palabras. El
Grande es el misterio de la piedad. Bien, antes de entrar en ese gran misterio de la piedad, quiero primeramente comentar sobre la palabra piedad. Interesante esta palabra. Maribel y yo veníamos andando no, hemos subido en coche. Veníamos en coche hablando sobre la piedad. ¿Qué es lo que viene a la mente cuando habla alguien de la piedad? Igual nos viene a la mente ese pensamiento de tener piedad, tener compasión. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, que dice el salmista, ten piedad de mí, esa misericordia. Pero la palabra piedad, aunque tiene este significado, este uso, tiene otro uso que es distinto. Y realmente este es el uso que tenemos que tener aquí. El pensamiento de la piedad es realmente una reverencia hacia Dios. O sea, es ver a la persona de Dios y tener tal respeto para Él que produce un cambio en la vida de la persona. Una devoción de parte de la persona. Cuando busqué esta palabra en el diccionario, sencillamente me enfoca en esa segunda parte. Habla de devoción, entonces habla específicamente de religiosidad. Una persona piadosa, pues se entiende que es una persona que practica su religión con fervor. Pero realmente quiero mantener esa primera parte de la palabra, que tiene que ver con nuestro concepto de Dios. Porque no es sencillamente la religiosidad, realmente es lo que nace de un corazón que reconoce a Dios como quién es realmente. Si volvemos al Antiguo Testamento, empezamos a leer en el Antiguo Testamento, uno de los temas principales que vemos es que tenemos que tener un temor a Dios. El temor a Dios significa no que tengo miedo de Dios. Uy, no quiero que Dios mande un rayo y que me fulmine. No es un miedo de Dios en ese sentido, pero es un respeto profundo que teme fallar a Dios, que teme hacer algo que realmente desagrada a nuestro Dios, que realmente es la motivación más fuerte que podemos imaginar. No sé si recordáis en vuestras vidas, bueno, algunos sois más jóvenes y estáis todavía en ese momento, pero algunos que hemos pasado ya de nuestra etapa de adolescencia y estamos ya bien asentados en la mayoría de edad, ese concepto que en un momento igual tratamos con nuestros padres con cierto desprecio, con cierto, papá, ¿será posible? Que no puedo creer que mi padre haya hecho. Y luego pasará un momento en que empezamos a sentir otra cosa en el corazón hacia nuestros padres. Ese deseo de agradar a nuestros padres, de honrarles como merecen. Es que la vida muchas veces nos permite tener esa percepción de lo que es importante. Y llegamos a ver que realmente esa persona que un poco pasaba y un poco me parecía pesado en su momento, empieza a sentir pues ese deseo de agradarle. Y quizás para nosotros llega a ser muy fuerte el pensamiento que nuestro padre o nuestra madre que nos mire con decepción, que nos diga, no puedo creer que me hayas dicho esto. Cómo nos dolería hacer daño a nuestro padre, a nuestra madre de esta manera. Ese es el concepto que tenemos aquí, ese pensamiento de piedad es que es la acción que sale de esta actitud del corazón, el deseo de agradar a Dios. Esa es la piedad. Y cuando lo pongo en ese contexto, Pablo dice, Timoteo, mi intención es ir y estar presente contigo. Pero es posible que no vaya. Pero puesto que a lo mejor no llegue, quiero poner delante de ti cómo tienes que comportarte en cuanto a la congregación. Y realmente todo viene a esta palabra piedad. ¿Debe el cristiano vivir en ese temor de Dios, actuando de una manera que es coherente con el carácter de Dios? Pero Pablo dice que hay un gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? El gran misterio realmente es cómo llegamos a esa piedad.
porque veis, hay muchas formas que se puede llegar a tener, a promover una devoción en una iglesia. Hay muchas iglesias que promueven esa devoción, o por lo menos esta acción, mediante el miedo, mediante la manipulación, mediante la culpa. Que ese pensamiento es triste, pero existe mucho en nuestro mundo. Personas que manipulan a los demás para actuar de una manera o de otra. Tú tienes que hacer esto o te echo de la iglesia. Tú tienes que hacer esto o vas al infierno. Cuidado, la Biblia dice que hay algo que tenemos que hacer o iremos al infierno. Eso está claro. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Tenemos que ser transformados por Él. Si no, el infierno acecha. Pero hay iglesias que utilizan esto, manipulan a las personas de esta forma. Hay iglesias que tú tienes que dar dinero o si no, no vas a tener. Hay miles de formas de promover ese cambio de carácter. Y sin embargo, aquí se habla de un gran misterio, porque la iglesia de Cristo jamás debe funcionar por el miedo o por la manipulación o por cualquier otra forma de manipulación. ¿Por qué? El misterio es lo que viene a continuación. He puesto aquí, son las verdades del Evangelio. Y así entramos en nuestra canción. Las verdades del Evangelio. El pasaje dice así: Dios fue manifestado en carne. Notamos cómo la estructura, empezamos primeramente con una palabra que es un participio, ¿no? Manifestado, y luego tenemos una preposición, en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas 6 frases, que vuelvo a decir, posiblemente se cantaba en la iglesia primitiva, son realmente la llave, el misterio de lo que es el comportamiento del cristiano, de lo que es la verdadera piedad que Dios desea para su iglesia. Bien, comento antes de entrar. La primera frase dice, Dios fue, y si alguien tiene otra traducción de la Biblia, es posible que ahí, en vez de poner Dios, pone el que fue. Bien, si tienes una Biblia que pone el que fue manifestado en carne, no es que la Biblia esté mala o mal traducida, es que está reflejando otros manuscritos de la Biblia antigua. Aquí tenemos un caso en que la mayoría de los manuscritos que tenemos hoy en día ponen Dios, pero hay manuscritos que han descubierto que ponen el que. ¿Cómo hemos llegado allí? Bueno, es una explicación un poco más larga y técnica. Si tienes interés en eso, habla conmigo después y lo explicaré. Pero son variantes entre los manuscritos. ¿Cambia algo en nuestra teología? No. No, porque definitivamente en este pasaje realmente estamos hablando de Cristo. Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, y Cristo es Dios, claramente, lo tenemos en la Biblia, por lo tanto, tanto si leemos Dios como en nuestra traducción, o si leemos el que, estamos hablando exactamente de lo mismo, no cambia nuestra teología. Así que vamos a enfocar en estas 6 frases a continuación. Y para hacer esto, primeramente noto que se rompe en 3 bloques. Notamos que hay un contraste entre carne y espíritu. Él fue manifestado en carne, pero justificado en el espíritu. Un contraste entre los ángeles y los gentiles. Fue visto de ángeles, pero predicado a los gentiles. Y finalmente tenemos un contraste entre el mundo y la gloria. Fue creído en el mundo, pero fue recibido arriba en gloria. Por lo tanto, empezamos a notar que la forma poética claramente se puede empezar a poner en bloques
de 2 frases. Pero creo que podemos hacer más. Sabíais, ¿no?, que iba a hacer una estructura quiástica. Bueno, aquí está. Empezamos con fue manifestado en carne y notamos que terminamos fue recibido arriba en gloria. Si hablamos de Cristo y decimos Cristo fue manifestado en carne, ¿cuál es la imagen que viene a nuestra mente? ¿En qué momento fue el Logos de Dios, el eterno, segunda persona de la Trinidad? ¿En qué momento fue manifestado en carne? Al nacer, en Belén, ¿verdad? Tenemos el comienzo de la vida del Mesías y luego después fue recibido arriba en gloria. ¿Qué tenemos aquí? Es que el último momento de su vida terrenal, o sea, subió para estar a la derecha del Padre. Notamos que dice que fue justificado en el Espíritu y luego dice creído en el mundo. ¿Veis cómo estamos haciendo el paralelismo inverso? Y en medio del himno tenemos que fue visto de los ángeles, pero predicado a los gentiles. Bien, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tratar este himno de esta manera. O sea, con la primera y la última frase unidas, luego la segunda y la quinta, y finalmente esta tercera y cuarta. Ahora, cuando hacemos esto, cada vez que vemos una estructura quiástica, ¿dónde está el énfasis? ¿Dónde está lo más importante del quiasmo? Siempre en el centro. Si recordáis, he hablado de un sándwich, es como un sándwich. Lo más importante del sándwich no es el pan. Lo más importante del sándwich es lo que tienes entre los rábanos de pan. Bien, entonces, llegaremos a hablar de esta parte en el centro, que para mí es lo más importante del himno. Bien, entonces, aquí voy a hablar de la encarnación y la glorificación de Cristo. Hablaré después de su ministerio y nuestra fe, y finalmente del testimonio y del evangelio. Bien, la primera, la encarnación y la glorificación. Creo que no tengo que tomar mucho tiempo para establecer este punto. Creo que lo entendemos, ¿no? Dios fue manifestado en carne. Nosotros leemos en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Romanos 8:3 leemos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para la Biblia es muy importante este pensamiento. Cristo vino como un hombre. Nos dice aquí que lo mandó en semejanza de carne de pecado. Cuando leemos Dios fue manifestado en carne, no debemos imaginar nunca que Pablo está diciendo que era un pecador. Está diciendo que venía en carne, tenía un cuerpo humano, físico, igual que tenemos tú y yo, pero con la diferencia de que jamás pecó nuestro Salvador. Y finalmente, ese pasaje de Filipenses 2 que nos habla de la glorificación de Cristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese gran pasaje de Filipenses 2, donde también vemos la misma estructura. Empieza con la humillación del Mesías, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y por lo tanto Dios lo exaltó. Tenemos una estructura parecida. Bien, aquí tenemos, empezando con la encarnación y la glorificación de Cristo. Cristo dejó la gloria para hacerse hombre y después, con éxito, fue exaltado a los cielos. Bien, ¿qué hizo en medio? Pablo no lo ha comentado. Bueno, eso lo tenemos en las líneas 2 y 5. Nos dice que fue justificado por el Espíritu o en el Espíritu. Bien, aquí está el tema. Hubo muchas acusaciones del ministerio de Jesús. Yo estaba haciendo una lista y luego digo, bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo para desarrollar eso porque me parece que lo conocemos. Cristo fue acusado de muchas cosas durante su ministerio. Echa fuera los demonios, ¿cómo? Utilizando el poder del demonio mismo. Y Cristo dijo, hombre,
Si Satanás está dividido contra sí, si Satanás está echando fuera a Satanás, pues ninguna casa dividida contra sí misma puede mantenerse en pie. Acusaciones sobre blasfemia. Ah, blasfemia. Este dice que es el Hijo de Dios. Este dice que puede perdonar pecados. Hubo acusaciones de que era loco, acusaciones que era el producto de fornicación. O sea, hubo muchísimas acusaciones. Incluso cosas tan absurdas como la gente criticaba a Juan el Bautista porque Juan era un poco raro. Vivía apartado del pueblo, no se vestía igual que la gente normal, ni hacía vida normal. No se sentaba a la mesa y bebía vino con la gente normal. Entonces la gente lo criticaba a Juan. Y vino Jesús, ¿y qué hizo Jesús? Vivió en los sitios normales, se relacionó con la gente normal y corriente, incluso se sentó a la mesa y bebió la bebida común de su día. ¿Y qué le dijeron? ¡Buah! Borracho. El Señor Jesús jamás se emborrachó, pero le acusaban de todo esto. Esas acusaciones estaban de manera constante en el ministerio de Jesús y sin embargo fue justificado por el Espíritu. Ahora, había varios momentos en que podemos decir que Jesús fue justificado y en vez de usar la palabra justificado voy a usar la palabra confirmado, ¿vale? Confirmado para entender ese concepto, ¿no? Que hay acusaciones y luego, espera, señores, no es así y hay una confirmación de realmente el carácter de Jesús. Hay dos momentos que tengo en mente específicamente. El primer momento es el bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo de Jesús? Se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi hijo. Ese es el momento que Jesús, digamos que todo lo que se podría haber criticado a Jesús, en ese momento hay una voz del cielo que dice, callaros la boca, este es mi hijo. Y vuelve a ocurrir ¿cuándo? En el monte de transfiguración. Vuelve a haber una voz que dice, este es mi hijo. Bien, tenemos esas confirmaciones del carácter de Cristo. Pero un momento, el texto dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Cuál fue el momento en que podemos mirar el Espíritu y realmente esta confirmación? Pues mirad estos textos, 1 de Pedro 3:18, 18. Cristo padeció, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La misma frase, en espíritu. También notamos Romanos 1:4 que dice, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué están diciendo estos textos? En el momento que, vamos a decir que vivíamos en los tiempos de Jesús y escuchábamos de esta persona, escuchábamos a algunos que hablaban muy bien de él, pero otros que hablaban mal, decían todo tipo de acusación contra él. ¿Cuál es el momento en que ocurre algo definitivo que dice, no se puede criticar más? Esa resurrección de entre los muertos. Entendemos que cuando Jesús es resucitado, nos dice aquí, por el Espíritu, esto es la gran confirmación del carácter y ministerio de Jesús. Entonces, en ese punto, justificado en el Espíritu, tengo un pensamiento que digo, estamos hablando aquí del ministerio de Jesús. Todo lo que Él enseñó en su ministerio, incluso todo lo que hizo, especialmente el hecho de haber muerto en la cruz por los pecados de la humanidad. Cristo dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Cristo puso su vida, ¿con qué propósito? Para tomar sobre sí los pecados de la humanidad, para pagar el precio que nosotros deberíamos haber tenido que pagar. Él lo pagó por nosotros. ¿Y cómo podemos saber que Dios aceptó este sacrificio, que este sacrificio es suficiente?
Y la respuesta es cuando Cristo salió victorioso de la tumba el tercer día. Esa es la gran confirmación de que efectivamente todas las malas voces que hablaban de él estaban equivocados. Cristo realmente es el Hijo de Dios que enseñó la verdad de Dios e hizo lo que solo Él podría haber hecho, salvó y redimió al pecador. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta a este hecho? A este que fue justificado en el Espíritu, ¿qué hacemos? Creemos en Él. Ponemos nuestra fe en Él. Y esto nos lleva a la última parte del himno, que es el centro, el corazón del himno. Nos dice que fue visto de los ángeles. Ese es un pasaje curioso, visto de los ángeles. Sí que es verdad en 1 de Pedro 1:12 que nos dice Pedro que los ángeles desean mirar los asuntos de la salvación. O sea, para los ángeles, todo el tema de este Mesías que vino a redimir la humanidad es un tema súper fascinante. Por lo tanto, no es de sorpresa que cuando nace el Mesías, ¿quién anuncia su nacimiento? Los ángeles del cielo cantando a los pastores. En varios momentos del ministerio de Jesús, cuando más débil está, después de 40 días de ayuno y las tentaciones de Satanás, ¿qué es lo que leemos? Viene un ángel que le fortalece. Incluso la noche antes de su pasión y muerte, ahí en Getsemaní, cuando nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, nos dice que esta noche le fortalecía un ángel. Los ángeles estaban a lo largo del ministerio de Jesús. Jesús mismo desde la cruz dijo, podría llamar a 10.000 ángeles que vendrían y me sacarían de aquí. Definitivamente entendemos que los ángeles estaban interesados en todo lo que ocurría en la tierra en estos momentos, alrededor de este Hijo de Dios. Pero cuando nos dice que fue visto, y la palabra nos lleva un poco en esa dirección, no solamente de que el ángel, mira, ahí va. No, el ángel que realmente es testigo de Jesús. A mí me viene a la mente sobre todo la resurrección de Jesús. ¿Quiénes dieron las noticias a las mujeres para dar las noticias a los discípulos? Fueron los ángeles. Entraron, no vieron el cuerpo y vieron después 2 ángeles que dijeron, id y decidle a los discípulos. Creo que esto es lo que tiene en mente cuando habla de que Cristo fue visto por ángeles. Ese fue el testimonio. Pero, si bien fue visto por los ángeles, lo que Cristo estaba haciendo no era por los ángeles, no era a beneficio de los ángeles, más bien era a beneficio de todas las naciones, nosotros. Y aquí tenemos el pensamiento que creo que realmente Pablo quiere que nos llevemos con nosotros del pasaje. ¿Veis? Escribe a Timoteo para decir, Timoteo, quiero que sepas cómo tienes que comportarte como cristiano. Es importante no tener problemas, quitar los falsos maestros, pero lo más importante de todo eso es que Cristo vino, dio su vida para poder salvar al pecador, y ese mensaje lo vieron los ángeles, pero fue predicado en el mundo. Y quiero enfatizar este punto para decir, esto es lo que es lo más importante para el cristiano. Por lo tanto, tengo 3 pensamientos para concluir este mensaje. Primeramente, la esencia del Evangelio, o sea, si queremos volver a ese pensamiento de lo que es verdad, esa columna y baluarte de la verdad, que es la Iglesia. ¿Qué es verdad? Bueno, si hablamos de la esencia del Evangelio, realmente es Jesucristo, punto final. Una vez más, es importante que entendamos esto, porque hay personas que hablan en términos del Evangelio y hablan de todo menos Cristo. Hablan de Dios, hablan de un Dios, hablan mucho de nosotros, de seres humanos, de ser buenas personas, de ser coherentes, de intentar mejorarnos,
pero hay personas que piensan que están anunciando el Evangelio, se presentan como si estuvieran predicando el Evangelio, pero nunca nombran a Jesucristo. Es imposible, es imposible. Cristo es la esencia del Evangelio. El hecho de que Cristo vino a esta tierra y Él dio su vida en rescate por el pecador y luego resucitó victorioso y fue llevado a la diestra del Padre. Esta es la esencia del Evangelio. En segundo lugar, si bien la esencia del Evangelio es Jesucristo, entonces la esencia de la Iglesia es el Evangelio también. O sea, el Evangelio tiene que estar en la Iglesia. Nosotros no deberíamos jamás cansarnos de hablar del Evangelio, porque el Evangelio realmente es la clave de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. E incluso cuando llego a este tercer punto y hablo de cómo tenemos que comportarnos en la iglesia, ¿vale? Esto es lo que Pablo está diciendo. Timoteo, te escribo para que sepas cómo tienes que comportarte en la iglesia. Todo nace en el mensaje del Evangelio. O sea, lo he puesto así, la misión del cristiano es vivir y compartir el Evangelio. Cristiano, ¿has experimentado la diferencia que Cristo transforma en tu vida? O sea, ¿tu vida es otra? Cuidado con luchar con ese pensamiento de que, bueno, yo siempre he sido creyente en Dios. Siempre. Porque si no hay ningún cambio en tu vida, hay un peligro. Si tu vida realmente siempre ha sido igual, pues la Biblia tiene malas noticias para nosotros, porque la mala noticia es que todos hemos nacido destituidos de la gloria de Dios, y si no ha habido ningún cambio, estamos todavía destituidos de la gloria de Dios. Debe haber un cambio en nuestra vida, y ese es el Evangelio. En el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Cristo transforma la vida, y tal como hemos celebrado en esta mañana, pues nuestros pecados han sido pagados en la cruz, y nosotros estamos en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, esa relación que tenemos con Dios. Y el Espíritu Santo que mora dentro del creyente tiene que estar transformando tu vida. Si en tu vida no hay indicios de cambio, hay problemas. Ese pensamiento que realmente tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir esa transformación que Dios ha realizado en nosotros. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero luego a continuación tenemos que compartir ese mensaje también. Vivir el mensaje y compartirlo. Cuando alguien ve nuestra vida y dice, noto algo diferente en ti. Noto algo en tu vida que no es igual que antes. Igual es una persona que te conocía desde hace años y dice, tu vida es diferente. Nunca, nunca, nunca digas, pues sí, que últimamente soy mejor. No, no, ¿qué dices? Glorifica a tu Padre que está en los cielos, para que cuando los hombres vean tus buenas obras, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Este es el pasaje de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Dios ha encendido una luz en tu vida con el propósito de que otros pregunten y Él reciba la gloria. Ese es el pensamiento. Tenemos que compartir ese mensaje con otros. Tenemos que buscar oportunidades, estar preparados y estamos en una conversación y de repente, ¡guau!, se abre una oportunidad para decir algo. Dilo con fuerza en ese momento. Yo no sé cuántas veces a los 5 minutos he estado pensando y digo, anda, podría haber dicho algo, qué mal. Pues tenemos que estar preparados para estos momentos porque realmente esta es nuestra misión en este mundo. Dios nos ha dejado en este mundo para que demos testimonio de Él. Así que este pasaje lo miro y digo, ¿cómo tenemos que comportarnos? Si lo quieres en una palabra, mi palabra es
piedad. Esa es la palabra que encuentro en el pasaje para decir cómo tenemos que comportarnos, con piedad. ¿Qué significa esto? Significa que hemos conocido a Cristo y Él ha transformado nuestros corazones y ha puesto en nosotros esta reverencia que deseamos hoy por hoy agradar a nuestro Creador y Salvador. Y así debemos vivir en este mundo. No piedad, porque voy, el pastor, luego después me llama la atención, yo no puedo estar en la iglesia si no hago, no es un tipo de manipulación así, más bien es el gran misterio que sin ninguna manipulación, sin ningún control, sin ninguna fuerza humana encima, cada hijo de Dios debe buscar agradar a su Creador y vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Y esto realmente es el propósito de la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad que es Cristo. Padre Santo, damos gracias por este pasaje y Señor, no nos viene fácil a ninguno de nosotros vivir ese mensaje, porque somos pecadores y notamos en nuestro interior cómo las tentaciones vienen y cómo nosotros podemos caer en la trampa de hacer lo que se nos presenta, de actuar de una manera que no es digna de ti. Pero Padre, pido que tu Espíritu Santo con paciencia siga abriendo nuestros ojos para ver el pecado, que sigamos humillándonos para arrepentirnos del pecado y que nuestras vidas sean transformadas más y más a la imagen de nuestro Salvador. Padre, pido por esta iglesia, esta congregación, pido Señor que aquí se viva ese mensaje del Evangelio y también lo compartamos. Y pido, Señor, que traigas a otros por medio del testimonio de cada hijo tuyo y que otros puedan conocer también ese gran misterio de la piedad que es Cristo Jesús. Pido finalmente, Padre, en esta mañana, por si hay alguien aquí que realmente no ha puesto su fe en Cristo, realmente no ha experimentado esa transformación. Pido, Señor, que pongas convicción en su corazón para que reconozca su pecado y reconozca la única esperanza que tiene, que es Cristo Jesús. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que cantemos